CXO Community. Bueno, buen día a todos. Después de la presentación de Oscar, no se preocupen por eso que dijo. Hoy vamos a hablar de otra cosa completamente distinta y mucho de lo que vamos a hablar tiene que ver con lo que acaba de comentar Daniel recién, desde el punto de vista legal. Vamos a hablar de lo que es la búsqueda de información en fuentes abiertas. De alguna manera la podemos dar en llamar la fruta que más bajo cuelga, es decir, lo más fácil de agarrar. Desde el punto de vista de la seguridad, vamos a ver que hay distintos tipos de aspectos que vamos a tratar o se han tratado. Típicamente se van a dividir en tres categorías: lo que es la parte técnica, lo que es la parte funcional y lo que es la parte que está íntimamente ligada al factor humano. De lo que vamos a hablar hoy es de la parte funcional, porque tenemos que hablar de educación, y también vamos a hablar de lo que es íntimamente el factor humano. Va a haber muchas charlas que están relacionadas con el factor humano, pero vamos a centrarnos entonces en la actualidad. Hoy en la actualidad conocemos lo que es la web 2.0. La web 2.0 es ni más ni menos que una combinación de plataformas, protocolos de comunicación entre navegadores y, por supuesto, varios inversionistas capitalistas y visionarios que auspician y llevan adelante distintos tipos de proyectos, como por ejemplo, lo que hablaba Daniel recién, Facebook, en algunos de los casos. Veamos un poco cómo está compuesta. Rich Application Interfaces. ¿Qué es esto? Rich Application Interfaces tendría que ser algo tan interesante como, por ejemplo, Google Maps. Ustedes vieron que pueden interactuar con Google Maps prácticamente casi como ustedes interactúan en el escritorio de una computadora. Es decir, cuando una página web se comporta como su propio desktop en cuanto a la dinámica, pero estamos hablando de aplicaciones ricas. Vamos a hablar también de RSS o Content Syndication Features. No sé cuántos de ustedes utilizan o se actualizan mediante esta vía, pero no es ni más ni menos que una vía de comunicación que les permite, mediante algo relativamente sencillo como es tráfico de texto, estar al tanto de cualquier cambio que se realiza dentro de una página. Cambios que de alguna manera van a estar atados a noticias, actualizaciones y muchas otras cosas más. Este loguito lo habrán visto por ahí, así que seguramente el que no sabía de qué estaba hablando ahora sí lo sabe. Redes sociales. De más está decirles que las redes sociales como Facebook, MySpace, que son las más conocidas, Orkut y muchas cosas más, tienen que ver mucho con la generación o los cambios generacionales. Generaciones como la X, donde me encuentro, generaciones como la Y, donde no me encuentro, y creo que por acá no debe haber ninguno, son mucho más pequeños, son los que de alguna manera llevan adelante, en base a sus comportamientos completamente naturales para su generación, la comunicación, la necesidad de pertenencia. Por supuesto, comunidades virtuales, es por eso que este tipo de sitios tiene tanto éxito. Por supuesto que también se abusan muchos delincuentes, por llamarlo de alguna manera, de la información que ahí está para poder desde robar la identidad hasta abusar de un menor y muchas otras cosas más como las que ya veníamos conociendo. Y por último tenemos Cross Domains Mashups. ¿Qué es esto? No es ni más ni menos que un híbrido, una web híbrida. Es una web que toma información de diferentes orígenes y la consolida en una única aplicación. Por ejemplo, no sé si alguien escuchó hablar de lo que es Yahoo Pipes. Para que veamos, creo que lo tengo por acá, en algún lugar. Acá está. Esto que ustedes ven acá es una página web que se llama Yahoo Pipes. Y lo que me permite a mí, por ejemplo, es interactuar. Fíjense cómo se mueve esta página web. Esto es como si yo estuviese en mi pelo de esto, pero en realidad estoy online. Y de alguna manera lo que tengo acá es, a mí me gusta mucho lo que es Apple, por eso me agarré los 6 o 7 blogs más importantes que hablan de Apple. A través de RSS permiten actualizar las noticias. Y lo que hago con estos blogs es decir, los consolido todos en un único filtro que me permite a mí leer las noticias que solamente hablan de iPhone, de iMac, de MacBook, de Leopard, de OS X y de Google. Entonces, en vez de leerme 350 noticias, me leo solo las que a mí me interesan de los 7 blogs. Esto, por supuesto, que después lo filtro para que solamente no lo haga por título. Y por último, como vemos acá, le digo, vamos a correr esto por acá, que lo ordene en orden descendente. Y por acá abajo tenemos el output. Si yo corro esto de alguna manera, vamos a salvarlo y a correrlo para ver cómo se comporta este tipo de ambientes web 2.0, debería haber algo así. Algo así con todas las noticias que solamente están filtradas por lo que a mí me interesa de todos esos blogs. Esto básicamente lo puedo generar y tirarlo, más allá de que esté de Yahoo a Google Reader o a una homepage y verlo como yo quiera.
Vamos a ver cómo esto que demuestra un poco cómo es la dinámica de la 2.0, que permite que cualquiera de nosotros con una cuenta de Yahoo empiece a hacer esto. Podría también decir, quiero agarrar todos los buscadores que existen, aplicar filtros por empresa, por no sé, currículums, por lo que a ustedes se ocurra, porque hay que aplicar mucho la creatividad, y empezar a trazar perfiles de personas. Por ejemplo, esta herramienta me puede servir para bien o para mal, depende para qué lo utilicen. Vamos a ver después algunos ejemplos. Lo que quería es que quede claro a qué nos referimos cuando hablamos de Web 2.0, y creo que el ejemplo de Yahoo Pipes o Google Maps es uno de los ejemplos más representativos. Por ejemplo, en Google Maps, la ciudad de Chicago tiene una página web donde mantiene en real time los crímenes que hay en la ciudad, y automáticamente lo combina con Google Maps para poder mapear en el mapa cuáles son las zonas que tienen mayor nivel de criminalidad, por ejemplo, en un determinado momento del mes, o en un determinado momento del año, etcétera, etcétera. Sí, las aplicaciones son varias. Los riesgos. Obviamente los riesgos de la web 1.0 están presentes, pero en este caso vienen con determinado nivel de peligrosidad, diferente a la que veníamos hablando. Por ejemplo, cross-scripting. Es un riesgo que es típico de la web 1.0. Para que no sepa qué es cross-scripting, no es ni más ni menos que, su nombre lo dice, pero lo voy a explicar un poco más detalladamente. Es la ejecución de script cruzado. En este caso, la vulnerabilidad está dada en el servidor web, en la página web que hostea determinado servicio. Y la víctima no es ni más ni menos que es el que la accede. Y básicamente la herramienta de ejecución de código malicioso va a ser ni más ni menos que el propio navegador del usuario. En este caso, esta navegación va a permitir que un atacante malintencionado inserte código en la página web, y que inserte un código que sea básicamente, por ejemplo, JavaScript. Un código que realmente, al ser interpretado por el navegador del usuario, genere un comportamiento. Ese comportamiento puede ser la típica prueba sencilla que se hace, que es levantar un pop-up donde dice, pude ejecutarme un pop-up. Esto quiere decir que yo puse un código en la página web, vos hiciste clic y se ejecutó un pop-up. El pop-up se ejecutó de tu lado, del lado del navegador. Pero básicamente no se usa para eso, sino que se usa, por ejemplo, para tomar una vulnerabilidad de estas características en un ambiente, por ejemplo, como puede ser un home banking o puede ser una página web con credenciales. Cuando la autenticación en las páginas web se maneja a través de las cookies de sesión, alguien podría llegar a secuestrar esas cookies de sesión y tomar el control de esa sesión sin conocer la password. En este caso es lo que básicamente hace. Hacen clic en un link. Ese link lo que hace es ejecutar en el navegador un código que envía las cookies de sesión de ese usuario logueado al atacante. El atacante impersona esas cookies en su navegador y, por supuesto, impersona al usuario. Esto a través de lo que es la web 1.0 y la web 2.0 se potencia mucho más. Tenemos otro caso que es el siguiente: CSRF, Cross-Site Request Forgery. No es ni más ni menos que, para que tengan una idea, esto que está acá. Si ustedes hacen view source alguna vez o analizan el tráfico que va cuando hacen get y put en una página, get y post en una página de HTTP a través del protocolo HTTP, van a poder ver que dicen, bueno, etiqueta, acaba una imagen y la imagen está ubicada en el siguiente source, en el siguiente origen, http banco.net ejemplo.jpg. Cuando un usuario ve la página del home banking, trae logos del banco, etcétera, etcétera. Supónganse que esa imagen es el logo del banco. Supónganse que un atacante malintencionado modifica el link y en el source, en realidad, no llama a la foto del logo del banco, sino que llama directamente a http banco.net transferencia.php, cuenta 666, monto 448. Lo que estaría haciendo es realizar una transferencia de 448 pesos de la cuenta que está logueada a otra cuenta, cuando en realidad el usuario cree estar llamando una imagen, aunque en realidad todo esto pasa detrás. ¿Por qué logra hacerlo? Porque esa imagen que se trae como el usuario autenticado. Entonces esas credenciales del usuario se utilizan en este código de acá. Y esto es completamente transparente. Es exactamente igual el funcionamiento anterior. El código está del lado del servidor, se ejecuta del lado del usuario, pero de alguna manera tiene pequeñas variantes. Estas variantes están dadas en base a la dinámica. Malware injection into RCS, inyección de malware. Todos saben que el malware de alguna manera es la manera genérica de llamar a toda la gran basura que hoy por hoy hay: troyanos, keyloggers, virus, gusanos, etcétera, etcétera, etcétera. El RCS, como les dije, es la posibilidad de, como vieron recién, actualizarme a través de distintos tipos de noticias. En este caso, esas noticias me van a permitir a mí tener un canal de comunicación entre diferentes orígenes, como vieron recién, muchos,
básicamente RSS, en una única aplicación, y puede que alguna página confiable en la cual yo confío sufra alguna vulnerabilidad, y puede que ese atacante, en vez de inyectar noticias, inyecte malware, inyecte código, que mi navegador interprete, y por supuesto también me robe cookies de sesión, o puede ingresar a zonas seguras del equipo. Esto a través de la simple y sencilla lectura del RSS. Y por otro lado, los worms, que en realidad son y estarán vigentes durante mucho tiempo más. Ni más ni menos, por ejemplo, el caso de MySpace y QuickTime, una aplicación para interpretar video propietaria de Apple, que permitía, o en realidad el que permitía era MySpace, inyectar a los usuarios, en este caso, un frame de video. Es decir, que en mi espacio yo podía poner un video. Aquel que quería ver mi video, hacía clic en el link, se levantaba el QuickTime embebido en MySpace, y podía disfrutar del video. En este caso, lo que hizo este gusano básicamente fue valerse de una vulnerabilidad del QuickTime, inyectar código malicioso para que cuando alguien quiera ver el video, en realidad lo que suceda es que se infecte. Así que fíjense cuáles son todos estos peligros. Y todos tienen una connotación técnica importante. Pero como vamos a hablar de la fruta que más bajo cuelga, esta no es. Esta no es. Y vamos a ver que es mucho más sencillo todavía que todo esto que acabamos de ver, pero es interesante tener en cuenta cuáles son algunas de las cosas que pueden suceder. Entonces, como decía Daniel, como decía el libro que Daniel comentó también, si ustedes quieren tener el profile de una persona rápido, ¿por dónde empezaría? Hoy por hoy. La verdad, ¿por dónde empezaría? Google. Internet en general, para no adueñarnos. En este caso también, Google, Altavista, Yahoo y muchos otros buscadores, foros, fotologs, blogs y muchas cosas más, y redes sociales. O sea que acá, básicamente, como siempre me dijeron a mí, en internet está todo. Solo hay que saber buscar. También, como dice Daniel también, hay que ver cuál es el nivel de credibilidad que puede tener la información que está volcada ahí. Pero en realidad, las redes sociales, todo internet, la web 2.0, las generaciones que permanentemente interactúan en esta comunidad, volvieron que la web 2.0 y todas las aplicaciones sean hoy por hoy el repositorio de administración de identidad más grande y más informalmente administrado. ¿Para qué utilizan los usuarios o qué podemos encontrar? Fíjense que podemos encontrar información personal, información orientada al ocio, información orientada al ámbito laboral, información de relaciones personales, opiniones, fotos, documentos, notas, es decir, muchas de las cosas que muchos usuarios utilizan para su vida privada o para su vida laboral. En ambos casos es preocupante. En un caso podrá tener algún daño más relacionado con la persona, en otro caso el daño podrá ir directamente a la corporación. Es muy difícil controlar que un usuario no coloque información laboral en las redes sociales, como descripción de su puesto, descripción de sus características laborales, descripción de su conformidad. De hecho, una de las prácticas de recursos humanos hoy por hoy también es googlear a la gente. Y en realidad hay también en Inglaterra una comisión que va en contra de este tipo de prácticas porque en realidad argumenta que la mayoría de la gente cuando coloca información en internet no lo hace con el fin de que lo vean laboralmente, sino que lo hace con un fin ocioso. Entonces muchas veces sí, aparecen la foto de los dos borrachos después de haberse recibido, algunas vacaciones medias descontroladas, y obviamente eso queda. Pues todo lo que pongan en internet lamentablemente queda. Y después vamos a ver un caso muy particular. Dentro de lo que es información de fuentes abiertas existe algo que se llama OSINT, Open Source Intelligence. No es una práctica nueva, para nada, ni nace con la tecnología tampoco. De alguna manera, si alguien vio Los 3 días del Cóndor con Robert Redford, que es una película bastante vieja, van a ver cómo en estos casos en ambientes militares relacionados con inteligencia estaban permanentemente leyendo libros, revistas, y básicamente tenían que identificar, mirá, acá hay un mensaje bobo, acá hay determinada conducta que puede llegar a ser perjudicial para el establishment, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera esto evolucionó y acá no se trata de ni acceder a equipos, ni hacer actividades de inteligencia ni contrainteligencia agresivas, sino de nutrirse de las fuentes abiertas. Uno muchas veces piensa que la información que coloca en internet por sí sola no tiene demasiado sentido, pero si esa información se empieza a combinar con otros pequeños datos o porciones de datos, y alguien puede hacer inteligencia sobre ellos, puede obtener algún tipo de información que sea realmente útil. Esto no solamente es propietario de ambientes militares, sino que de alguna manera la inteligencia competitiva, si se quiere, es un poco la cara comercial de esto. Saber que una empresa adquirió determinada otra empresa que tiene como fin la producción de determinada materia prima, que contrató a determinado químico
y que de alguna manera está apuntando a otro tipo de negocios, permitiría a alguien que haga inteligencia sobre esa información saber a dónde apunta la empresa, cuál es el próximo paso antes de que lo dé. Y para esto hay dos características que en realidad, cuando uno ve seguridad en aplicaciones, son dos de los ataques más característicos. Uno de estos es el agregar. El agregar información está relacionado con el proceso de obtener dos datos que por sí mismos, o por sí solos mejor dicho, no significan demasiado, pero la sumatoria de esos datos de alguna manera converge en un tercero que sí tiene cierto nivel de utilidad. Eso es agregar. La diferencia con el otro tipo de casos, que es la inferencia, no es ni más ni menos que no tener los dos datos, sino tener un único dato e inferir el segundo. Es muy sutil la diferencia, pero en realidad son ambas técnicas utilizadas a la hora de aplicar seguridad sobre la información y sobre el need to know de las personas que tienen que conocerla, para saber y no darle a conocer a una persona un dato que en realidad te permite inferir un tercero o un segundo dato, o bien no darle a la información o a la persona dos datos que le permitan sumar y obtener un tercero. Dentro de lo que son las fuentes abiertas, los ataques que están relacionados mucho con la web 2.0, ni menos son que la ingeniería social, de la cual no voy a hablar porque van a hablar después, del robo de identidad, del cual van a hablar durante todo el evento. Hay algunos términos que son esos términos que siempre se agregan para que se haga más difícil el término, que uno diga, llegue a la mañana y su jefe le diga, ¿viste lo que es el stalking? Y uno quede con cara de decir, ¿qué? Bueno, en este caso, stalking, bullying, etcétera, etcétera, son términos asociados a lo que es el ciberbullying, el stalking. El stalking es acosar a alguien por distintos tipos de medios. Y el bullying es lo que podía permitir, por ejemplo, la aplicación, la segunda, que se llama Spock, ¿no? ¿Te mostraste? Donde yo podía cargar información de esa persona. Y podía decir, Daniel es tal, y completamente formar un perfil que lo perjudique en conductas que terceros después van a hacer research sobre la información de esa persona. O sea, cuando uno encuentra de una persona información en la web que no conoce previamente y esa información habla mal de la persona, habitualmente lo que uno tiene que hacer es creerla. Después el otro tendrá que demostrar que realmente no fue así. Y acá pasa mucho en los ambientes que van desde los aspectos más jóvenes, niños incluso, he estado dando charlas en colegios para chicos y me he cruzado con psicopedagogos que me comentaron que ya en el colegio hay casos de ciberbullying entre compañeros, que uno es esto, que otro es el otro, que otro es el de más allá, y eso se pone en blogs, en fotos, o sea, cambió muchísimo de que nosotros estábamos ahí. Y por supuesto, el tema de espionaje corporativo, que bueno, no es nuevo, pero que de alguna manera, juntamente con la OSINT o la información de fuentes abiertas, también permite tener mucha información. Entonces las consecuencias, en realidad, lo que hacen es exponer a la organización y exponer a la persona. Esas son las consecuencias que habitualmente, y que ahora vamos a llevar a la práctica, por supuesto. Por ejemplo, nosotros tenemos un montón de herramientas para protegernos de esto. Por ejemplo, un firewall de aplicación. Pongo un costo estimativo. Application Firewall, es decir, permite filtrar absolutamente todos los datos a nivel de aplicación. Muchas de las problemáticas que planteamos inicialmente con el cross-scripting, con otro tipo de ataques estarían resueltas, o por lo menos con un nivel de seguridad aceptable, si esto tiene una buena configuración, por supuesto. Tenemos, por ejemplo, un tuning de un detector de intrusos o de un equipo que prevenga las intrusiones. Tenemos, por supuesto, content filter para filtrar contenidos, de dónde se puede acceder, dónde no se puede acceder, y de esta manera tratar que el usuario no pueda ver información que de alguna manera tenga fines ociosos. Existen un montón de regulaciones internacionales. Hay una regulación que particularmente protege la información del tarjetaviente, es decir, que no pueden haber ni almacenados ni transferencias de números de tarjeta de crédito ni información de tarjetaviente en texto plano. Pero, como dice Mastercard, que un usuario publique su número de tarjeta de crédito en Google Calendar no tiene precio. Fíjense, no sé si alcanzan a ver, está ofuscado, de mucho no sirve, porque en realidad lo pueden buscar y no es el único. Entonces, esto es ni más ni menos de low hanging fruit, a lo que nos vamos a dedicar en este pequeño tiempo que me queda de la charla. No nos vamos a complicar con cross-scripting, poverty, inyección de malware por RCS, armar un gusano, no hace falta. O sea, el usuario directamente es el que hace que todo aquello que vimos allá, en realidad, sea dos cosas.
Inútil porque sea un claro ejemplo de que los controles técnicos sin un control funcional y sin la educación del usuario no sirven absolutamente para nada. Y eso no cabe ninguna duda. Entonces, no hace falta altos skills de hackers, no hace falta evadir firewalls, no hace falta IDS, no hace falta un exploit de 0-day, es decir, un exploit que todavía no tiene conocimiento por parte del vendor y que de alguna manera tiene un nivel de facilidad en la explotación, no hace falta un error de programación. Bueno, un niño tranquilamente podría generar esta ecuación. Web 2.0 más usuario final igual de low hanging fruit. Y a eso nos vamos a dedicar. Esa foto representa un poco lo que acabamos de ver en el slide anterior. Hace un tiempo atrás, para que vean que esto no es nuevo, fíjense que esta cita data del año 2005 también. En tecnología esto ya hace mucho tiempo atrás, en la realidad hace poco. Pero bueno, en tecnología pasa todo más rápido. Johnny Long, que es un consultor en seguridad americano, empezó a practicar y descubrir una técnica relacionada con lo que se conoce como Google Hacking. Darle una vuelta de rosca a Google para, a través de parámetros avanzados de búsqueda que Google provee, que no todos están documentados, pero que sí provee, empezar a encontrar fácilmente en la gran cantidad de información que hay en Google datos, desde contraseñas hasta información personal, hasta vulnerabilidades, hasta exploits, es decir, tratar de tener una buen skills o buen conocimiento de lo que es la práctica de lo que es Google y de alguna manera tratar de desarrollar esto en este caso. Fíjense que en este caso esta persona dice que en los próximos 5 o 10 años va a ser prácticamente para un profesional de seguridad muy importante tener skills en esto, y no se equivocó, es más, le erró, porque todavía no pasaron 5 años y ya estamos teniendo en cuenta este tipo de prácticas a la hora de hacer o de ser proactivos en seguridad. Es decir, deberíamos tener en cuenta qué es lo que hay en Google de la corporación, qué es lo que colocan los usuarios, cómo interactúan. Google ni más ni menos es una herramienta que me permite buscar lo que hay en la web, no es que está en Google. Pero bueno, no es el tema hoy, pero de alguna manera sí tiene mucho que ver con lo que hablábamos anteriormente. Todo comenzó con una sencilla búsqueda en Google, para que vean el nivel de efectividad que tiene esto. Fíjense que ahí lo que busca es file type, qué tipo de archivo querés. Quiero una extensión que sea INC. ¿Y qué querés que diga en el texto? En text, MySQL connect. Fíjense que Google devuelve resultados que ni más ni menos todos terminan con INC, 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 es decir que el file type lo pegó. Y todos en alguna parte del texto dicen MySQL connect. ¿A dónde conduce esto? Por un error de programación, esto básicamente no te da una debilidad en la base de datos, permite exponer este archivo y que de alguna manera dentro de este archivo ustedes pueden ver esto: usuario y contraseña de acceso a la password o acceso a la base de datos. También, ni más ni menos, es otro ejemplo más similar al de la tarjeta de crédito. Bien, yo me detuve un poco sobre otros aspectos, y en este caso, más que nada sobre el calendario que tiene Google. Por ejemplo, fíjense lo siguiente: Google Calendar, lunes 10 del 8, cambiar password. ¿Alguien anotaría esto? Sí. O sea, no solamente que no te olvides de cambiar password, sino ¿qué password? ¿Y cuál es la password? Esa. Listo, directamente está anotado. Ustedes dirán, ¿cómo accedes a esto? ¿Que está en la cuenta del usuario? No. El usuario hace su calendario público. Quiere que todo el mundo sepa que él va a cambiar la password. Entonces directamente no tenés que tener altos skills, como vuelvo a repetir, ni un nivel de habilidad importante para poder saber cuál es la password de este usuario. El tipo también le dijo en una nota debajo del teclado, y se le ocurrió que a lo mejor Google Calendar podría ser una alternativa interesante. Así que hay que ver cómo interpreta el usuario los mensajes que nosotros le damos. Nueva aplicación, alta, baja, modificación de usuario. Usted quiere saber qué usuario va a ser dado de alta, después van a hablar de Identity Management, esto les puede hacer la competencia, porque acá el usuario está empezando a decir, tengo que crear el usuario y la password de ese usuario, cambiar aquel otro, crear este usuario de más allá, etcétera, etcétera. Nuevas alertas, entérese si está siendo despedido. Acá Dani o algún otro abogado puede decir, ok, acá puede haber un problema, por ejemplo, baja de despido en Nilo Hugo Solís, a este lo van a reincorporar y después lo despiden, entre paréntesis, y además tenía permiso de paternidad, así que eso legalmente puede llegar a ser importante. Así que bueno, es un nuevo servicio que Google presta. Secretos en reunión. Fíjense que acá, reunión, staff, gerencia y delegado, José Carlos, bla bla bla, convocatorio de reunión, bien gerente del BID, reunión tal, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos. Convocatoria de reunión para gerencia, teleconferencia en realidad.
es reunión para los jefes, gerentes y el resto de los habitantes de la web que quieran entrar, porque ahí tienen el access code para participar de la conferencia. Y pueden enterarse de todo lo que pasa ahí. Así que bueno, como verán, se están dando cuenta que es de low hanging fruit y por qué la fotito del nene es muy representativa en este caso. Y esto de alguna manera hace que esto sea un poco más peligroso. Por ejemplo, fíjense lo siguiente. Con esta aplicación que nosotros teníamos acá, yo podía generar una aplicación que apunte a las direcciones web de distintos calendarios que me parezcan interesantes porque ya exista de alguna manera algún tipo de dato, como una password, como que eventualmente esa persona pone su día a día, es decir, ir acá, ir allá, ir a más allá, o llamar a este, fulano. Hay, por ejemplo, un calendario puntual que habla de las cosas personales. Y él lo que hizo es una bitácora de todo lo que le costó comprarse la casa, inclusive el día que fue a retirar el dinero y dónde lo iba a escriturar en realidad. Entonces, si alguien quería hacer una salidera, era ideal ese calendario, porque le decía absolutamente cuándo pagaba las cosas, cuándo le llevaba la plata allá, cuándo venía el jardinero, cuándo venía el electricista, si lo había llamado, si no lo había llamado, absolutamente todo. Google, además, guarda determinados aspectos de los mails, o sea, se integra con las otras aplicaciones, Gmail, con lo cual uno puede importar un correo asociado a una cita. Si alguien usa esa funcionalidad, por supuesto que va a quedar el correo. O sea, no solamente va a ver la cita, sino va a ver el correo electrónico. Todo esto, por supuesto, está dado en el marco de que el usuario elige la opción de hacer público su calendario en el desconocimiento del funcionamiento de la aplicación. Por supuesto que si alguien utiliza esta funcionalidad y tiene su usuario y su contraseña para accederla, esto no puede verse. Pero ni más ni menos, uno tendría que venir acá, en su calendario, por ejemplo, este es mi calendario, un usuario y una contraseña, y buscar en calendarios públicos. Por ejemplo, no sé, Access Code. Google se va a encargar de buscar en calendarios públicos, fíjense, y acá van a aparecer, bueno, hay que recorrerlos un rato, códigos de acceso para diferentes elementos. Algunos de estos, por supuesto, que son entidades que hacen webcasts o que hacen webinars y tienen su usuario y su contraseña genérico para que el usuario se loguee, que no es una debilidad, pero la gran mayoría puede tener códigos de acceso, por ejemplo, en este caso, calendario de un, fíjense, de un procedimiento de desarrollo y muchas otras cosas más. Estos calendarios, obviamente, yo puedo verlos previamente y recorrerlos, o bien directamente podría, de alguna manera, agregármelo ahí. Por cada uno de estos tengo una pequeña descripción donde puede llegar a haber algún tipo de información. Si me interesa el calendario o le interesa el calendario del atacante para seguir, tranquilamente podría utilizarlo. Por supuesto que también la manera más fácil de seguir un calendario es buscarlo por dirección de mail. Uno podría, vamos a ir hasta arriba, acceder por calendarios de amigos, y acá ni más ni menos le pediría qué dirección de mail querés ver si tiene calendario público. Entonces, saber la dirección de una persona podría saber si tiene calendario público o no. Bien, en este caso lo que hice fue utilizar varios tips apuntados a calendarios, ponerlo por página, poner que haga un filtro que diga que en el item description diga pagar, y automáticamente me dé un out. Acá básicamente lo que va a hacer es revisar si alguno de esos calendarios dice pagar. Acá la conexión tiene que ser bastante fresca como para poder refrescar los resultados, pero directamente podrían estar viendo, en este caso, algún tipo de datos si es que la aplicación lo muestra. Acá encontró uno, ver con Leo Russo, coordinar cambio de switch, PDD, mandar recibos, Ariel, ver corrientes, pagar la tarjeta de Pablo Russo. Fíjense que tranquilamente no tienen que estar recorriendo calendarios, sino que utilizan algunos elementos de la web 2.0 para poder hacer. Bien, sigamos para ir ya cerrando el tema. Por casa, ¿cómo andamos? O sea, no solamente a nivel corporativo. Esto es un blog al azar, donde muchas de las personas habitualmente muestran su familia, su grupo de amigos, sus actividades sociales. Y hay una realidad, o sea, todos los que estamos en seguridad, o estamos rodeados de algún aspecto, o empapados con la seguridad, tendemos a volvernos cada vez más paranoicos, en algunos casos sanamente, y en otros casos ya conozco amigos que son insanamente paranoicos y son antisociables prácticamente. En este caso, yo he tenido amigos que decían, ¿qué tenés? ¿Una foto de tu nene en la billetera? Sí. Y si te roban la billetera con vos adelante y te dicen, ¿qué tenés un nene? Vamos a verlo. ¿Qué es mejor, tenerla o no tenerla?
¿Qué prefiero? ¿No tener una foto de mi hijo cuando viajo? O decir, no, mejor no la tengo por si me afanan, en realidad no, mira, no estoy casado ni nada, estoy solo, así que me puedes apretar a mí y a nadie más. En este caso también tendría lo mismo ver cuánto me gusta mostrar o no. En realidad, por supuesto que esta persona no lo hizo con intención, pero le da a conocer la familia, las nenas y un montón de cosas. Hubo un caso de una madre, no tengo la foto acá, de una nena rubiecita muy chiquitita que puso con un cartel blanco, no sé si la habrán visto, donde decía, mi nombre es tal, bla bla bla, feliz cumpleaños, no sé, alguna cosa para los padres. Alguien tomó esa foto y editó lo blanco y empezó a publicitarla en foros que tenían que ver con pedofilia, o que tenían que ver, me querés conocer, mi nombre es Chocolate, tengo 5 años, una nenita así, entra a esta página, y la madre está desesperada para sacar la foto de la hija de internet, ella misma puso. Me he encontrado con casos donde, no, yo no puse la foto de mi hijo, pero en realidad en el colegio algunos compañeros sí la pusieron, y subieron un video donde está mi hijo. ¿Cómo hago? Yo tengo que subir, ¿puede alguien subir fotos mías? Si yo no quiero, les pido que las baje. En realidad, yo les voy a dar un video, o les voy a mostrar un pequeño video, que ni más ni menos habla de cuáles son los riesgos o los peligros que esto puede llegar a tener. Esta es una campaña que se hizo hace un tiempo atrás, que me resultó interesante para que veamos. Un poco dura, pero real. Así que, de alguna manera, este tipo de cosas no atenta contra la funcionalidad y la posibilidad de comunicarnos con amigos que estén en el exterior, etcétera, etcétera, que podamos mostrar nuestra familia. Y no como hace un amigo que manda las fotos de su bebé por Federal Express certificada para que nadie las pueda ver. Pero en realidad, la frase de think before you post o piensa antes de postear es muy importante, muy importante. O sea, una vez que ustedes pongan algo ahí, ustedes saben que no sale. Más allá de que ustedes lo retiren, más allá de que haya elementos legales para permitirles retirar información, las tecnologías de resguardo de información son muy informales todavía. No hay un canal de comunicación donde yo solicite que se extraiga información de internet y se extraiga absolutamente en todos los lugares. Google hace caché de esto, páginas como Archive hacen caché absolutamente de todo lo que sucede en la web hoy y hace de varios años atrás, con lo cual es muy difícil sacar este tipo de información. Bueno, para cerrar un poco algunas conclusiones finales. Todos estamos de acuerdo en que lo que acabamos de ver no se soluciona con un parche de seguridad, se soluciona con un parche de seguridad o con buenos hábitos de programación, el cross-scripting, el CSFR, la inyección de malware a través de RCS o el tema del gusano de MySpace que puse como ejemplo. Absolutamente los controles técnicos están desarrollados por el factor humano, operados por el factor humano. De alguna manera, el punto crítico acá es la educación. La educación que todos nosotros sabemos, y siempre digo lo mismo y lo voy a seguir repitiendo. Si yo o cualquiera de ustedes hace una encuesta acá de cuál es el eslabón más débil de la cadena de la seguridad, todos vamos a estar de acuerdo que es el usuario. Ahora, si yo contrapongo eso contra los presupuestos y los planes de seguridad de muchas de las organizaciones hoy, de muchos de los gobiernos hoy, la educación de los usuarios es el último punto. Es el último punto. Entonces, si sabemos que es el eslabón más débil, ¿por qué no lo fortalecemos? ¿Por qué seguimos fortaleciendo eslabones técnicos solamente sin tener en cuenta los determinados aspectos? Después tenemos cosas como las que acaban de pasar acá. Es una realidad. Entonces, revise su plan de seguridad y vea cuál es la prioridad de la educación de los usuarios hoy por hoy. Y el gobierno también debería hacer exactamente lo mismo a través de distintos tipos de acciones que partan desde la simple comunicación. Canales como la televisión, que tiene un montón de llegada hoy por hoy, se la pasa hablando de las peleas de vedettes, de quién baila mejor, si no baila mejor, si trajo al ciego, no lo trajo al ciego y muchas otras cosas más.
Detrás de esos canales de comunicación, en realidad, podrían aprovecharse alguna vez para algo realmente útil. Y como esa campaña que estuvo ahí, que no la hizo ningún tecnólogo, sino que la hizo una campaña que tiene otros fines, nada más que ahora el tema de chicos perdidos tiene la web como objetivo, para encontrarlos o como para perderlos. Podrían estar en la página o podrían estar en canales como canales más vistos para poderse ver. O sea que de alguna manera hay en la herramienta. El tema es que de alguna manera todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero nadie lo hace. Eso es lo que siempre pasó. Y una de las frases que dijo Albert Einstein una vez, que me gusta para cerrar esto: todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos las mismas cosas. Y esto de alguna manera deja claro que acá nadie sabe demasiado y nadie sabe tampoco tan poquito, ¿no? Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Creo que le dejé 5 minutos inclusive de extra para que te puedas pasar. Así que bueno, si quieren podemos aprovechar para hacer alguna pregunta que tengan al respecto. No sé, Oscar, si estás de acuerdo. Perfecto. Bueno, mientras Santi arma. ¿Alguna pregunta, chicos?